Y si hablamos de tendón y de miembro inferior, pues claramente estamos hablando de dos grandes tendones como son el rotuliano y el Aquiles. En este caso es un Aquiles. Voy a dar al vídeo y vamos a ir hablando sobre él porque creo que es un ejemplo, es un vídeo que me viene muy bien para explicar un poco todo ese procedimiento y esa sistematización que decíamos de la exploración ecográfica en un tendón, en este caso el tendón de Aquiles. Como veis, primero tomamos una imagen en corte longitudinal, donde hemos visto ya una zona que podía estar más o menos afectada. Fijaros esa zona de ahí abajo, aquí parece que puede tener un poquito más de engrosamiento, no parece que tenga una mala ecotextura del todo. Entonces, ¿me sirve para qué? Para que veamos esa sistematización. Primera exploración, corte longitudinal del tendón de Aquiles. Veis incluso que ahí he pedido una flexión, ¿vale? Del flexor largo del hallux para ver ese movimiento en la parte posterior de la articulación, pero sobre todo me centro en esa valoración longitudinal inicialmente. ¿Qué hacemos después? Aplicamos ese Doppler. Veis cómo justo en esa zona más profunda, que teníamos ahí esa pequeña sospecha de que la ecogenicidad ahí podía cambiar, incluso había un pequeño engrosamiento, nos encontramos además un Doppler positivo. Según vaya avanzando el vídeo, vamos a ver que voy a cambiar ahora al corte transversal. Vemos en esa parte profunda el Doppler y ahora estoy acoplando la imagen. Es todo un vídeo continuo, por eso sigo hablando para que lo podáis ver. Acordaros que el tendón de Aquiles no es un tendón como tal, voy a parar porque creo que es un inciso importante, no es un tendón de doble vaina. ¿Es un tendón de vaina simple? Sí, pero siempre acordaros que existe, aquí es un tendón con una peculiaridad muy importante que tiene esa parte de paratendón en la parte más lateral y medial y superficial. No llega a ser una vaina entera, pero también ese paratendón puede entrar en patología y tenemos que considerarlo. Es un tendón especial, además de que sabéis que es el tendón que más carga soporta en nuestro cuerpo. Sigo con el vídeo, hemos pasado ya al corte transversal. Ahí vemos en la parte más superficial, evidentemente, el corte del Aquiles y estamos, como siempre, haciendo amplios barridos de manera dinámica para poder valorar hasta, justo habéis podido ver en ese momento, la salida del sol. Repetimos un poquito la imagen, subimos y vemos esa relación con su grasa de Käger. Todo el tendón, la ecotextura del tendón en corte transversal y su relación hasta ahí que empieza a salir el sóleo con la grasa de Käger. Hemos hecho valoración del corte longitudinal, que hemos hecho incluso una pequeña valoración funcional haciendo una flexión del hallux, del flexor largo del hallux, y ahora vemos cómo en corte transversal repetimos la misma operación. Ponemos ese corte transversal, vemos la ecotextura y ahora con el Doppler positivo vamos haciendo un barrido hasta esa zona que nos encontrábamos, que era un poco donde encontrábamos ese Doppler positivo, pues lo vamos a encontrar igual. Fijaros que en esas zonas donde cambia un poquito la ecotextura del tendón. Vais a ver ahora el siguiente. ¿Qué haríamos lo siguiente? Vamos a empezar con las pruebas funcionales. Fijaros, estamos pidiendo al paciente, podemos hacerlo tanto pasivamente como pedírselo de manera activa, le vamos a pedir una flexión dorsal y flexión plantar. ¿Para ver qué? Ver esa transmisión de cargas dentro del propio tendón, aparte de la relación con su deslizamiento con la grasa de Käger e incluso con esa parte más profunda del flexor largo del hallux. Fijaros cómo estoy pidiendo diferentes maniobras, incluso en ocasiones sabéis que para valorar esas posibles roturas tendinosas también hacemos una presión sobre el tríceps sural generando pasivamente esa transferencia de cargas. ¿De acuerdo? Entonces, corte longitudinal, corte transversal y, aparte, por supuesto, con la aplicación del Doppler para valorar ese Doppler posible, Doppler positivo, y acabamos nuestra exploración con ¿qué? Con esa exploración funcional. ¿Vale? Es súper importante ver no solo la ecotextura, no ver solo cómo está el tendón intrínsecamente, sino también cómo se comporta a nivel de... Voy a parar aquí un momento porque esto es importante. Ver cómo se comporta en esa parte funcional. Incluso fijaros en un detalle de cómo veíamos en el corte longitudinal anterior esa vascularización y lo que ocurre después de pedirle al paciente determinado movimiento activo, incluso podemos pedir isométrico, podemos hacerlo pasivamente, pero al pedir una activación, un movimiento activo por parte del paciente, fijaros lo que ocurre con nuestro Doppler, que antes parecía que tenía menor intensidad, eso aumenta. Todo esto, vuelvo a insistir lo que decía antes, fijaros cómo podríamos valorar esto antes si no teníamos esta imagen ecográfica. Todo esto nos lo podemos llegar a imaginar, pero ahora lo estamos viendo y además, como siempre destacamos de la ecografía, tiene esa parte muy funcional porque lo estoy viendo a mi paciente in situ y además me permite hacer pruebas y diferentes formas de meter
tensión al tejido que en el momento real, en el momento en el que estoy aquí, veo cómo se comporta ese tejido. Creo que este vídeo es muy, muy clarificador, por eso sé que es muy largo, pero me sirve para ver esa sistemática de la exploración total por ejemplo, en este caso, un tendón como puede ser el Aquiles, que creo que es algo que vemos continuamente en consulta.